Venos aquí en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Muy pronto la venganza de presentarse en numerosísimos lugares, cuya lista incompleta pasamos a recitar ahora mismo. Se aproximan las presentaciones de Córdoba. Que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes. Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek. Bien, eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Por ahora. Y pronto también estaremos en Santa Rosa, en La Pampa, Bien. Eso el día 21, en la Feria del Libro. Vamos rápidamente. Hablaremos hoy de extravagancias de algunos filósofos antiguos, así que inevitablemente nos llevaremos por delante a Diógenes Laercio, que escribió allá en el siglo I la vida de los filósofos más célebres de la historia, y de ahí habremos robado esto, ¿no? Así que vamos a ver. Hablaremos de algunos gestos, de algunas acciones de ciertos filósofos, más allá de su sistema filosófico. Comencemos con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el 480 a.C. Heráclito es uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañamos 2 veces. No, en las mismas aguas. Hasta ahí no llegué. Bueno, aquel que dijo que no nos bañamos. Que no nos bañamos 2 veces. En el mismo río, está aquí. Heráclito parece que se había ido a vivir a las montañas como si fuera un eremita. No quería ver a nadie. La humanidad le producía enorme antipatía. Dijo que la humanidad era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, a la cual no valía la pena intentar enseñarle nada, dijo con un tono muy parecido al de Mario Mactas. Sus meditaciones están reunidas, no las de Mario Mactas, sino las de Heráclito, en un libro titulado Sobre la naturaleza, que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Artemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, porque de resultas de ese depósito se perdieron muchos fragmentos de aquel libro. El templo ese era una de las maravillas del mundo, si no me falla la conjetura. El templo de Artemis en Éfeso. Y ese templo fue incendiado por un señor que quería pasar a la posteridad y que entonces le prendió fuego al templo de Artemis. Después en Grecia prohibieron pronunciar el nombre de ese señor, justamente al enterarse de que el propósito que había tenido por incendiar el templo de Artemis era el que su nombre fuera muy pronunciado. Entonces prohibieron pronunciarlo. No consiguieron, sin embargo, que el nombre se olvidara. Pero después se olvidó igual. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente se olvida de todo y por ignorancia y falta de ilustración, la gente se olvidó cuál era ese nombre. A punto tal que hasta podríamos decir que ahora nos hemos olvidado, pero no. Sabemos bien que es Eróstrato, pero queríamos cumplir, siquiera por un rato, con los jueces griegos. Y el libro sobre la naturaleza se rompió, se dañó, quedaron solo ruinas del libro. Se fueron perdiendo unos cachitos. Y ya el libro era oscuro antes, por eso le llamamos el oscuro de Éfeso. Pero ahora es más difícil entenderlo,
porque le faltan partes. O a lo mejor uno piensa que le faltan partes y no. El libro ya era así. A mí siempre me ha gustado esa idea. Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera me la olvidé y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos. Habían sido preparados con astucia para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Entonces preparó el tipo el libro así. Bien, habíamos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca nomás. En la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia, ¿no? Como sabe cualquiera que haya leído al doctor Cormillot. Esta, digo, de alimentarse con hierbas recolectadas al azar. Y imagínense que cualquiera de nosotros siguiera ese procedimiento. Usted sale a caminar y por cualquier calle empieza a juntar hierbas, qué sé yo, pasto, caléndula, margaritas, ortigas, revienta caballo. Bueno, el segundo día te moriste. Con las ortigas creo que te morís, ¿no? No, le sale un sarpullido, un Bueno, ardor. lo mismo. Primero te sale un sarpullido y después te morís. Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre esas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio con los hombres. Con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya se lo habíamos advertido nosotros 2 oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos nosotros allí en Éfeso o en la montaña, ¿no? En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Sus tejidos también se le hincharon. Bueno, me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, no las cosas que él tejía. No, claro. No. Sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía, sin ir más lejos. Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía entre tanta humedad. Esto es lo que dijo el mismo Heráclito. Bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos que, según se conjetura, vivían allí, al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Les explicó Heráclito a los eruditos, a los hombres sabios, que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de esa agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo, con esa rapidez que caracteriza a los sabios. Repose, total, si se muere por lo menos se va a dejar de jorobar. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, trataba de transpirar bajo el calor del día. Transpiraba pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo tiraran al sol. Bueno, Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios. A esto le llamaban pensar. Pues bien, lo untaron con mucho cuidado hasta que no se vieron más que sus ojos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Bueno, allí tirado, esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Para hacerla corta, Heráclito se murió asfixiado. Y los sirvientes, bueno, lo abandonaron allí, ¿qué iban a hacer? Y esa es la historia tremenda de Heráclito. Termina con los sirvientes defendiendo el cuerpo del pobre Heráclito de los perros. Otra historia. Aristóteles. Aristóteles, cuentan, quiso organizar antes de morir, era la única manera, la totalidad del saber. Para eso debía trabajar sin interrupciones. Y para ganar tiempo empezó por comer mientras leía. Bueno, en realidad lo que hacía era leer mientras comía, porque lo que ayudaba verdaderamente al conocimiento era la lectura, no la comida. Entonces, esa fue la primera cosa. No perder tiempo en comidas.
comía, pero al mismo tiempo leía. Enseñaba durante las caminatas, caminaba de un lugar a otro, en una especie de procedimiento peripatético, pero en realidad hijo de la falta de tiempo y no de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje que permanecer en un solo lugar. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, como docente? Es respecto, digo, de la peripateia, de la situación estática del alumno. ¿Debe el profesor pasearse con los alumnos o, por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo? No, permanece en el aula, señor, el profesor contemporáneo. Me parece que se puede alternar un poco, señor. Pero no. Para mí el único inconveniente así de esta educación semoviente es la variable locación en las casas de estudio. Y claro, porque usted, ¿a dónde va? Claro, ¿dónde estudiás? Yo estudio en Puan, dice el tipo. Bueno, empiezo en Puan, pero a la tercera clase ya estoy en Pedro Goyena de Avenida La Plata. Y bueno, pero ¿cómo sabe? Eso es una cosa. Igual, lo peor de todo para mí es la mezcla, ¿no? Si el profesor se mueve y los alumnos no. Claro, el tipo se va, el profesor. Claro. No, lo más usual es el caso contrario. El profesor se queda, pero los alumnos se las toman. Se rajan al baño, a la sala de mapa, a los armarios. Incluso ganan la calle y se van a jugar a las maquinitas en los boliches que hay cerca de las estaciones. Está el profesor que deambula dentro del mismo aula. Sí. Y de pronto le habla de atrás. Veo que el profesor que de atrás le empieza a dar los conocimientos. Esto aula, dice, está lleno de alumnos. Tenía sobre su mesa, al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber y tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, 2 escribas a su disposición para dictarle y qué sé yo. Y por eso se pasaba todo el día laburando. Y entonces había inventado un sistema para robarle horas al sueño. Entonces inventó un aparato que era lo siguiente, un instrumento de estímulo, de estímulo. Mecanismo, un despertador, vamos, ¿para qué tanto lío? Aristóteles tomaba una bola, Sí. agarraba con la mano una bola de fierro y ya en la alta noche, cuando se estaba por ir a dormir, cuando sabía que el sueño podía vencerlo, agarraba una bola y abajo había como una especie de gong, gigantesco platillo que hacía un ruido, una lámina metálica, ¿no? Una sartén, vamos a decir. Sí. Cuando Aristóteles se dormía, la bola caía sobre la lámina y producía un estrépito y hacía temblar el cráneo del estudioso, claro, siendo Aristóteles el estudioso. Entonces se despertaba y esto lo hacía por noche 2 veces. Ya a la tercera se iba a dormir y dormía 3 horas. Bien. Ya los vecinos decían, se le cayó la bola a Aristóteles. Sí, ahí se le cayeron. Ahí se le cayó. Otra vez se le cayeron Sí. las bolas a Aristóteles. Ya la segunda. Claro. Ya la tercera, menos Ya mal. está, sí, ya la tercera se va a dormir Sí. y se deja de embromar y se deja de... Con Bien. tanto conocimiento. Dicen que una noche la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertar. Es que había muerto. ¿No? No pudo despertar porque no se había dormido, sino que se había muerto. Y ahí sí ya no pudo robarle a la muerte una última reflexión. Finalmente hablaremos de Platón, ¿no? Dicen que Platón viajó a Egipto, donde los sacerdotes le abrieron algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, Mégara, Siracusa, que por cierto, ninguno de esos lugares queda en Egipto. Así eran los viajes a Egipto de Platón. Bien, Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, su arquitectura interna y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción
que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras por el secreto. Recordemos el castigo que infligieron a aquel alumno que había revelado en un boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como todos ustedes saben es el dodecaedro. Bueno, lo condenaron a que nadie le hablara, qué sé yo, una cosa horrible. Tanto se preocupaba Pitágoras por no revelar secretos que casi no había contenido en los secretos. No revelamos secretos y nunca había nada que revelar ni que cuidar. Eso suele pasar, ¿no? Cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debería saber o haber sabido. La comunidad pitagórica había sido destruida ya, los alumnos dispersos, pero Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y parece que ese tipo había conseguido o había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en 3 obras. Había escrito 3 libros aquel muchacho. Pero bueno, nadie parecía haberlas leído ni visto, y algunos decían que esos libros no podían existir. Los que desplegaban los saberes pitagóricos, saben ustedes que corrían riesgo de muerte. En aquel entonces el griego Dionisio gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa. Platón fue a buscarlo y parece que en la corte habían encontrado un hombre que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. El discípulo de Pitágoras había muerto hacía mucho tiempo, desde luego. Pero él preguntó, dice, ¿está Filolao? No, dice, ya no está. Pero se conservaron sus recuerdos y sus escritos y se los mostraron a Platón. Eran 3 rollos. Cuentan que Platón notó que esta gente no sabía de qué se trataba todo aquello. Empezó un regateo. Bueno, al final los parientes pidieron 700 talentos. Platón se los dio por 600, que era mucha guita, mucha guita. Y bueno, le vendieron los 3 rollos por 600 talentos. Platón se retiró de allí creyendo que llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Pero revisó los rollos cuando llegó a la casa y los rollos no decían más que gilada. Esa, cuando parece que voy, vengo, cuando parece que vengo, voy, el color del no sé qué y la metáfora del no sé cuánto. Toda gilada. Y se comió un garrón. Y las cosas que supuestamente sabía Pitágoras pertenecen todavía al mundo del misterio y del secreto. ¿Quiere que le diga lo que a mí me parece? Que no hay nada. Usted piensa que no hay nada. Que claro, no hay ningún secreto. Claro, que no hay ningún secreto. Y guardar secretos que no son nada es mi especialidad. Bueno, estas son las historias. Además, discúlpeme, Sí. lo muy valioso, no se conserva en secreto. Llega un momento No, que el enseguida secreto se sabe. por propio Se peso. sabe, Por los propio secretos se peso. revelan. Claro. Los verdaderos secretos son los que se revelan. Los que no se revelan no son nada. Bien, hemos ido al discotecario que empezó a hablar durante media hora, nos dijo que estos filósofos en verdad eran un poco ingenuos porque perseguían cosas que son enteramente imposibles. Heráclito quería curarse la hidropesía siguiendo procedimientos más adecuados para la fertilización del suelo que para otra cosa. El otro, Aristóteles, quería clasificar todo el saber humano creyendo que bastaba con no dormir. Todo esto decía el discotecario.
Y finalmente Platón quiso adueñarse de los secretos de Pitágoras pensando que bastaba con 600 talentos. Bueno, en realidad quizá trató de apoderarse de secretos que ni siquiera existían. Así que, ¿Qué le dio? dijo el discotecario, eran perseguidores de quimeras, dijo, enarcando las cejas enfáticamente, que este discotecario que con tal de llegar al disco que él te quiere encajar, es capaz de razonar durante toda una tarde. Y quimera, precisamente, se llama, nos dijo con fingida sorpresa, este tango de Roberto Abreu Barbosa que va a cantar en este mismo momento Carlos Gardel. Adelante.